Hola, ¿qué hay? Vamos a ver en la lección 3 de PHP, vamos a ver las variables y las constantes. Y vamos a empezar primero hablando de las variables. En concreto, veremos qué significa ese concepto, qué es una variable. El tema de las constantes lo veremos después porque una vez que tengamos claro qué es una variable, aprenderse las constantes es pan comido. Entonces empezaremos hablando por qué es una variable. ¿Qué es una variable? Bien, vamos a empezar por este primer punto y lo que tenemos que tener claro es que es un lugar donde guardamos datos. Una variable es un lugar donde guardamos datos. Por ejemplo, en programación se usa la memoria RAM del ordenador para guardar datos. Entonces, la memoria RAM puede ser un espacio donde existen variables. Y es que una variable, aunque pueda sonar contradictorio, es un lugar físico. En programación, una variable es un lugar físico. Es decir, un lugar donde guardaremos información. ¿Por qué? Porque la información necesita ser almacenada en soportes físicos. Porque la información no es etérea, no es algo que esté ahí, simplemente. Es algo que se expresa a través de un soporte físico. O un canal físico, pero no es algo que porque sí exista. Entonces, lo que caracteriza a una variable es que la información que contiene va cambiando a lo largo del tiempo. Es por eso que se llama variable y es la principal diferencia con constante. La constante sería igual que una variable con todas estas características, pero la información no iría cambiando, sino que sería siempre la misma. Entonces estaríamos hablando de constantes. Aprenderemos a escribir variables y constantes en PHP. Bueno, y aquí la gran pregunta. ¿Cómo controlamos las variables con PHP? Pues bien, lo primero tenemos que tener claro que en PHP lo que hace es manejar la memoria RAM del ordenador para habilitar variables. Es decir, en PHP las variables se habilitan a través de la memoria RAM. Pero ¿cómo accedemos? Es decir, ¿cómo accedemos a los trozos, diferentes compartimentos de la memoria RAM para guardar ahí la información que nos interese? Pues bien, tenemos que usar un elemento que es el símbolo del dólar, para acceder a las variables. Y aquí me ha quedado un punto por comentar. Y es que en la práctica lo que haremos será identificar las variables, es decir, los distintos trocitos de memoria donde irá una determinada información por medio de nombres descriptivos. Por ejemplo, si queremos meter en memoria RAM el valor 2, pues el nombre de la variable podría ser número 2 o número simplemente, porque si es una variable querremos cambiar su valor a lo largo del programa. Entonces, vamos a ver de forma práctica estos 4 puntos. Nos vamos al editor de código. Aquí esto fuera y esto fuera. Y lo primero vamos a elegir el lenguaje P de PHP. Y como aprendimos en la lección anterior, vamos a habilitar las etiquetas de apertura
y de cierre para escribir código PHP. Aquí dejo un pequeño espacio y según hemos visto en la pizarra, aquí tenemos que usar el símbolo dólar para acceder a las variables. Es decir, para que PHP... Entonces, al poner este símbolo del dólar, lo que estamos haciendo es decirle a PHP que queremos acceder a la variable, a la memoria RAM para guardar datos, es decir, para acceder a una determinada variable. Y según lo que hemos dicho aquí, en el punto 4, tenemos que identificar las variables con nombres descriptivos. Es decir, lo que haremos será, en la práctica, dar nombres descriptivos a diferentes ubicaciones de la memoria RAM. Entonces vamos a poner aquí número. Y ahora nos vamos a la pizarra. Y lo que acabamos de hacer es habilitar un trocito de memoria RAM. La acabamos de habilitar o dejar preparada en PHP. Y le hemos dado a ese nombre, le hemos dado a ese trocito de memoria, le hemos dado el nombre número. Si ponemos punto y coma, es exactamente lo que hemos hecho, aunque no pasará nada. Entonces, hemos dicho que las variables, en las variables guardamos datos. ¿Y cómo guardamos datos? Pues bien, tenemos que, para guardar datos, tenemos que usar el símbolo igual y a continuación el dato que queramos. Un dato no es más que información, pero con un sentido arbitrario que le hemos dado entre todos. Por ejemplo, el 2 es un dato porque es una información que todos comprendemos, es una cantidad. Entonces, tiene un significado arbitrario. Al tener un significado arbitrario es un dato. Y tenemos que acabar con punto y coma. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí hemos habilitado una variable. O en la jerga de programación se dice, hemos declarado una variable. Le hemos dicho a PHP que por medio de este simbolito del dólar, que habilite un determinado espacio en memoria y que lo vamos a llamar a ese espacio en memoria número. Y por medio del símbolo igual, por medio del símbolo igual, lo que hemos hecho es guardar un 2 dentro de la memoria llamada número. Entonces la variable número tiene el dato 2. Este símbolo, puede que ahora mismo estés pensando en este símbolo como igual, y en programación no significa igual, sino que significa asignar. Hemos asignado el número 2 a la variable número. Si nos vamos al navegador y ejecutamos este pequeño código, no pasará nada. ¿Por qué? Porque simplemente, no pasará nada, no pasará nada aquí. No veremos nada, no cambiará nada aquí. Pero en realidad sí que cambia en nuestro ordenador, ya que al ejecutar este código, lo que le pasará a nuestro ordenador es que incorporará el número 2 en un determinado espacio de la memoria RAM, que nosotros acabamos de identificar como número. Lo que podemos hacer es, que esto ya está hecho, es decirle al ordenador que incorpore el número 2 a la variable número, y a continuación podemos hacer, una vez que lo tenemos almacenada esa información
en la variable número podemos sacarla por pantalla. Por ejemplo, si ponemos echo, echo es una palabra clave del programa PHP y sirve para decirle al sistema que imprima en la pantalla del ordenador un dato que por ejemplo podría ser el dato número, y tenemos que acabar siempre en punto y coma. Y ahora, ¿por qué hablo yo de dato cuando esto es una variable? Porque en realidad esa variable está asignada a un dato. Entonces, esto ahora mismo, esta línea, echo $número, punto y coma, esto es exactamente igual que si escribiésemos esto, echo 2. ¿Por qué? Porque en la variable número tenemos asignado el dato 2. Y si sacamos por pantalla el dato 2, estamos haciendo exactamente igual que si escribimos echo variable número o $número. Veámoslo. Aquí nos vamos a ir a la carpeta www, que la tenemos que tener dentro de la carpeta appserv. Recuerda donde tenemos instalado nuestro servidor web, y aquí en esta carpeta vamos a guardar el archivo. Vamos a llamarlo variable.php. Pero mejor aún, vamos a hacer una carpeta nueva que vamos a llamar cwebmaster. Así la vamos a llamar, cwebmaster, dentro de la carpeta 3w, dentro de nuestro servidor. Y dentro de la carpeta cwebmaster vamos a guardar el archivo variable.php, que contendrá este código. Entonces le damos a guardar y listo. Ahora nos vamos al navegador y aquí ponemos localhost, que tienes que saber lo que significa por la clase anterior, barra la carpeta que hemos creado en nuestro servidor, cwebmaster, barra, y ahora el nombre del archivo, que es variable.php. Y al hacer esto vemos, aquí lo voy a poner más grande, aquí le he metido zoom al navegador y vemos cómo PHP, o el servidor, mejor dicho, nos devuelve el número 2. Es decir, nosotros tenemos este código, que podríamos decir perfectamente que es un documento web, como un documento web, es decir, en la práctica sería una página web igualmente, pero en vez de en formato HTML, en formato PHP. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos guardado en la variable número el valor 2, que lo hemos asignado a través del signo igual, y hemos sacado por pantalla, con la palabra echo, hemos sacado por pantalla el contenido de la variable número. Eso es exactamente lo que quiere decir este código. Entonces, el navegador nos muestra el 2, que es exactamente lo que hemos asignado a la variable número. Como es una variable, pues podemos cambiarla, por ejemplo, por el 17. Salvamos, nos vamos al navegador y ejecutamos. Y ahora nos saca por pantalla el valor que teníamos en la variable número, que es 17. Por ejemplo, podemos escribir, en vez de un número, podemos escribir un texto. Para escribir un texto tenemos que ponerlo entre comillas. Así, entre comillas simples, que es la tecla que tiene en la parte superior el signo de interrogación. Entonces, esto es un texto desde PHP. Ahora, control S, guardamos, nos vamos al navegador,
asegúrate que tienes esta dirección puesta y F5 actualizamos. Ahora vemos la información que teníamos dentro de nuestra variable número, que esta vez no es un número, es un texto. Esto es un texto desde PHP. Para hacer bien las cosas, hemos dicho que tenemos que identificar las variables por medio de nombres descriptivos. Entonces, este código no estaría muy bien organizado. ¿Por qué? Porque si ponemos como nombre de variable la palabra número y luego no escribimos un número y escribimos un texto, pues no estamos haciendo bien las cosas. Para que estuviese más organizado y más acorde, la variable número la tenemos que cambiar por texto. Texto sería correcto, o frase también sería algo correcto. Esto es un texto desde PHP. Como que siempre los nombres de variables tienen que ser nombres descriptivos que nos ayuden a identificar qué dato o qué tipo de dato tenemos guardado en la variable. Entonces, control S, navegador, F5. Ahora no sale nada, y esto lo he hecho a propósito, me he hecho un poco el tonto, para que aprendas una lección que es básica en programación, y es que debemos escribir siempre, debemos hacer referencia al nombre de la variable correctamente. Aquí hemos puesto texto como nombre de variable y luego hemos intentado sacar por pantalla una variable que no existe. Aquí solo hay una, que es texto, y es por eso que no sale nada. Entonces, esto es mucha fuente de problemas, el que confundamos variables unas con otras, etcétera. Entonces, la ponemos correctamente y ahora vemos que las dos son iguales. Control S, navegador F5, y si nos saca por pantalla el contenido de la variable. Bien, ahora hemos dicho que en las variables metemos datos, pero existen diferentes tipos de datos. Nosotros por ahora vamos a quedarnos con dos tipos de datos, que son los numéricos y los de texto, que en programación al texto también se le dice cadenas. Hay muchos más tipos de datos y muchos más complejos que estos dos, pero vamos a empezar con estos dos porque son unos datos que estamos muy habituados a usarlo por, bueno, los numéricos en matemáticas y el texto por la lengua, simplemente por escribir, simplemente. Luego hay otros datos que son mucho más complejos y específicos de la programación. Entonces aquí vamos a declarar una variable que sabemos ya cómo se hace con el símbolo del dólar. En la tecla 4 tienes que pulsar la tecla mayúscula, dejarla pulsada y escribir y pulsar la tecla 4. Entonces con un simple símbolo nos es más que suficiente. Y ahora el nombre de la variable. Para ello vamos a pensar primero en el tipo de dato que vamos a guardar. Vamos a guardar, por ejemplo, una cadena de texto. Aquí se me ha olvidado decir, una cosa, que este texto, aquí lo voy a escribir, este texto pueden ser letras o bien números. Es decir, podemos meter un número, pero si lo ponemos entre comillas será un texto. Todo esto lo iremos viendo con la práctica. Entonces vamos a escribir
una contraseña, por ejemplo. Entonces, declaramos la variable contraseña y asignamos un valor que será 1, 5, 4, 5, 7, 6, 8. Ahora cerramos comillas y acabamos con punto y coma. Puede que nuestra contraseña sea solamente numérica, pero como literalmente esa es la contraseña, pues la escribimos por medio de comillas para hacerla un texto, una cadena de texto. A las cadenas de texto también las podemos llamar o se llaman literales. Sobre todo cuando son números podemos hacer referencia a las cadenas de texto como literal. En este ejemplo, una contraseña no la vamos a usar para hacer cálculos, sino simplemente para entrar a una zona restringida. Entonces, lo mejor para escribir contraseñas es usar un literal, es decir, una cadena de texto. Entonces, ahora aquí sacar por pantalla el contenido de la variable contraseña. Y acabamos con punto y coma. Control S salvar y F5 actualizar. Vemos que aquí nos saca el número que es nuestra contraseña. Esto pues lo podemos cambiar y en vez de contraseña vamos a poner un número. En este caso, como hemos dicho, que siempre tenemos que respetar la organización del código, pues si escribimos el nombre de variable número es porque queremos escribir un número. Entonces, este dato lo transformamos, esta cadena de texto lo transformamos en número simplemente quitando las comillas simples. Ahora control S, guardamos esto, nos vamos al navegador, F5, actualizar. ¿Y qué ha pasado? Pues otra vez lo que te he dicho, nunca podemos olvidar que al trabajar con variables, cada una la identificamos con un nombre diferente. Si está en número, intentamos sacar los datos de la variable número por medio de esta línea 4, pues no la vamos a llamar contraseña, sería otra variable diferente. Entonces, número. Ahora sí, el navegador lo muestra. Esta vez, bueno, vamos a ver otro pequeño ejercicio. Vamos a declarar una variable que sea mi nombre, mi _nombre. Y le vamos a asignar el valor Juan. Como es una cadena de texto, la ponemos entre comillas simples. Y acabamos siempre por medio de punto y coma. Y ahora vamos a sacar por pantalla el nombre, el nombre. Entonces, saca por pantalla la variable, el contenido de la variable nombre. Control S, guardamos, F5 actualizamos y a ver, no sale porque me he equivocado. Observa que esta variable no es lo mismo que esta. Imagínate si yo me equivoco, que tengo mucha experiencia en PHP, imagínate un novato. Por eso tenemos que ser completamente obsesivos con este tema, con el tema del nombre de las variables. Entonces, ahora sí. Entonces sacamos por pantalla Juan y ahora vamos a habilitar aquí, vamos a habilitar otro nombre de variable para el primer apellido. Entonces, primer apellido. Y el primer apellido será Gutiérrez. Punto y coma para acabar. Ahora tenemos
un determinado espacio en memoria que hemos llamado mi nombre, que tiene este dato, la cadena Juan o el texto Juan, y otro determinado espacio en memoria diferente al primero que hemos llamado primer apellido, que es Gutiérrez. Y ahora vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a sacar por pantalla esto y esto. Para ello tendremos que hacer referencia por medio de la palabra clave echo al nombre de la variable, que ya lo hemos hecho aquí, y también a la variable mi primer apellido. Entonces vamos a hacerlo a ver qué tal sale. Primer apellido. Yo te recomiendo que en vez de escribirla a mano las variables, cojas y las selecciones junto con el símbolo y presiones control C para salvar eso en memoria, en el que ahora no me viene el nombre, pero bueno, para copiar la memoria y control V para pegar. Entonces nos aseguraremos siempre de que escribimos exactamente la variable a la que queremos hacer referencia. Portapapeles. Ahora, entonces seleccionamos siempre la variable, control C para copiarla en el portapapeles y seleccionamos control V para pegar. De esta forma nunca nos equivocaremos a la hora de hacer referencia a las variables. Entonces aquí tenemos la instrucción echo. Queremos sacar por pantalla mi nombre, lo que hay en la variable mi nombre y lo que hay en la variable primer apellido. Veamos qué tal funciona. Salvamos, control S, navegador, F5. Y aquí tenemos el primer problema de los muchísimos que te encontrarás como aprendiz de programador. Entonces tenemos que prestar atención al error. Syntax error. Esto significa un error de sintaxis. La sintaxis son las reglas para escribir correctamente. Y nos dice que viene a través de una variable, que el sistema esperaba un símbolo que podría ser este o este. Y nos dice la línea donde está el error. Es decir, lo que nos están diciendo es que tenemos un error de sintaxis. El sistema esperaba una variable y se ha encontrado con otra cosa. Entonces, él te dice que él esperaba, al creer que era una variable, esperaba que escribieses una coma o un punto y coma. Entonces, con esta información nos vamos al editor de código y nos dice en la línea 5. ¿Qué es esta? Él esperaba una coma o un punto y coma. Sin embargo, aquí tenemos el punto y coma. Entonces, al final de la línea 5 no está el error. El error tiene que estar a la fuerza aquí, entre la variable mi nombre y la variable primer apellido. Entonces, ahí hay un error. No podemos poner un espacio y a continuación la siguiente palabra, la siguiente variable, para que a través de echo mostremos por pantalla Juan Gutiérrez. Pues bien, esta es tu primera técnica que vas a aprender a la hora de trabajar con variables. Igual que usamos un símbolo para asignar un valor a una variable, tenemos otro signo para hacer que el contenido de una variable se muestre a continuación del contenido de otra variable. Y ese símbolo es el punto. Este punto lo que va a hacer es pegar, podríamos decir, pegar el contenido
Sí, pegar el contenido que hay en mi variable con el contenido que hay en primer apellido. Entonces, yo ya he escrito el punto, escríbelo tú también. Puedes dejar un espacio aquí y aquí. Control S, navegador, F5. Y ahora vemos que sí que nos saca por pantalla Juan Gutiérrez. Juan sería el contenido que había en la primera variable y Gutiérrez el contenido que había en la segunda variable. Bueno, observa también que no está del todo bien hecho, porque no hemos dejado espacio aquí en medio. Para dejar un espacio ahí en medio tan fácil como dejarlo, empezar esta cadena de texto, empezarla por un espacio. Entonces, control S guardar y F5 actualizar. Ahora sí. Esto mismo lo podríamos haber hecho mediante otra técnica. En vez de dejar un espacio aquí, en vez de guardar ese espacio adicional en la memoria primer apellido o en la variable primer apellido, podemos meter ese dato directamente en la expresión esta de la línea 5. Entonces, para ello escribimos el dato, que es un espacio. Al ser un espacio, ese dato sería una cadena de texto. Entonces, tenemos que escribir comillas y dejar el espacio correspondiente. Aquí lo tenemos, el espacio, y tenemos que pegar ese espacio con el contenido de la variable primer apellido. Entonces, nada más que escribir otro punto, que es el símbolo que nos permite pegar un dato y otro, y otro, y otro. Control S guardar y F5 actualizar. Vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos hecho exactamente lo mismo que antes, pero escribiéndolo de otra forma. Pues bien, la técnica esta de usar el punto para mostrar un dato, otro dato y otro dato se llama concatenar. Es decir, hemos aprendido ya varias técnicas, un par de técnicas. Una, meter datos dentro de la memoria RAM del ordenador por medio de variables. Y la segunda, hemos aprendido la primera se llama asignar datos a variables, y esta segunda, que es concatenar, es para pegar datos uno detrás de otro. Para organizarnos mejor, aquí dejamos otro espacio y aquí otro. Pues bien, esto queda hablar de definir constantes. Para definir constantes, nada más fácil. Esto lo voy a borrar ya. Aunque las constantes no son muy importantes porque no se usan tanto, pero es importante conocerlas. Se usan, pero un tipo de constantes que no usaremos hasta mucho más adelante. Pero voy a explicarlo. Aquí acabamos de declarar una constante, que es exactamente es diferente a definir una variable. Aquí no usamos ningún símbolo de dólar, sino utilizamos una palabra reservada que se llama define, y entre paréntesis ponemos en primer lugar el nombre de la constante, que es, por ejemplo, yo aquí he puesto como nombre numpi, pero podemos poner número
pi, y a continuación el valor, que todos sabemos que el valor del número pi es 314. Cuando vaya a declarar constantes, usa siempre mayúsculas para su nombre. Esto es algo que se decidió así por la comunidad de programadores para que todo quede más claro. Entonces, ahora simplemente con la instrucción, con la palabra reservada echo, ponemos el número de la constante respetando las mayúsculas, número pi, y acabamos con punto y coma. Ahora si salvamos esto con control S y nos vamos al navegador y actualizamos con F5, nos sale el resultado de nuestra constante. Estas constantes más que para no tendremos que habilitarla nosotros en nuestros programas, sino simplemente usaremos las constantes que ya están preparadas en PHP, que son muy útiles, pero lo explico por esa cosa, no por otra. Pues bien, esto es todo en cuanto a la lección 3, y hemos visto de forma muy básica a manejar variables y constantes. Esto nos va a servir de punto de partida para manejar otras técnicas en la programación y seguir avanzando.